Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria. Mauro Perrone, ¿Qué ¿cómo tal? va? ¿Cómo va? Este programa hecho también con la producción de Nord Producciones, donde les contamos un poco de divulgación histórica de nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros edificios, plazas, calles, o de hecho histórico que podríamos situarlo, más allá que lo vamos a poner en General Pico hoy, pero uno podría pensar en todos los ferrocarriles de La Pampa, que en realidad uno los mira y casi no están, digamos, porque Sí, hay que ver que la mayoría de las estaciones estaciones de trenes han sido reconvertidas. En el caso de Santa Rosa, es una dirección municipal. una dirección así. En General Pico hay museos, bueno, se ha hecho un paseo, Bibliotecas, bibliotecas, bueno. paseos culturales. Y así ha pasado en casi todos los lugares de nuestra provincia, pero este tren que ya no pasa, o que alguno de carga suele pasar por algún lugar, no hoy en Santa Rosa, porque los rieles están bloqueados, Ujú. eh, pero sí no hasta hace mucho. Si uno quiere recordar, trenes de pasajeros, el último gobierno de Cristina Fernández, hasta 2015, y en realidad 2011, 2012 que se rompió, pero de todas maneras uno sabe si se debe dirigir en la estación del ferrocarril. Exactamente. Bueno, y están situados en nuestra historia reciente o principio del siglo XX, pero la historia de La Pampa es muy, muy corta, eh, por grandes hechos sociales que han marcado parte de distintos puntos, especialmente en el norte y especialmente dentro del norte a General Pico. Sí. Y como bien decís, algo que vamos a hacer referencia a dos grandes huelgas que Ujú. hubo, sobre todo la huelga de 1917, ¿sí? De finales de 1917, una huelga ferroviaria muy importante que en realidad tuvo solidaridad de otros Ujú. gremios y de otros, digamos, sectores de trabajadores, pero sí hacer referencia a, en un principio, cómo se constituye un poco el ferrocarril en nuestra provincia, ¿no? El ferrocarril tiene una historia marcada en el nacimiento de los pueblos, hemos Ujú, referido a eso sí. un montón de veces, pero sobre todo la constitución muy temprana, diríamos desde los primeros años de finalizada la mal llamada conquista del desierto. ¿Por qué? Porque justamente el interés primordial en estas tierras era la producción y sacar esa producción para la exportación. Y por lo tanto era fundamental el transporte ferroviario, ¿no? Un transporte que se da, y te repito, inicialmente eh, atado a dos grandes Ujú, centros de exportación. Buenos Aires por un lado sí, y Bahía Blanca por el otro, ¿no? claro. Las líneas ferroviarias tenían esos dos grandes destinos, más allá de que venían de distintos lugares, había quienes, el famoso Buenos Aires al Pacífico, después estaba la línea del denominado ferrocarril oeste, etc. Y en La Pampa se constituyen, eh, más allá de que de las vías pasaban por los poblados Sí, más sí, importantes del tuvo día de hoy, como. hay nudos, ¿no? Como Claro, se le claro. dice, ¿no? Hay nudos que son los lugares en donde o confluyen dos grandes ramales, Ujú. como en el caso de General Pico, o en el caso de Relicó, que son dos grandes centros ferroviarios para principios del siglo XX, o lugares donde, por ejemplo, había talleres en este Ujú. momento, ¿no? Como en el caso de Ucal. Hoy Ucal Claro. está deshabitada prácticamente, y los talleres son un lugar al que uno va, lo visita como si fuera una especie Sí, de reliquia museo, claro. histórica, pero que en su momento aglutinó buena parte de las tareas y los trabajos ligados a la agroexportación. No solamente de cereales, también carga de leña, por ejemplo. Sí, eh, taller porque incluso, vos decías Ferrocarril Oeste, es el de Pico, digamos. Va a ser el claro, uno troncal de el que los vamos a dos. abordar ahí, pero por ahí el que incluso a nivel país ha tenido un desarrollo muy preponderante después de la conquista, de la Exactamente. mal llamada conquista. Hay que decir que en La Pampa, como se intentó que la capital fuera otra, digamos, Sí. la capital administrativa fuera, no estoy hablando de disputa, sino que es una cuestión inicial, hasta dónde llega el fortín de General Hacha, cómo se funda Ujú. esa capitalización, digamos, o esa decisión administrativa. También el tren inició primero por ahí. Sí, Después se amplía en Pico porque en Pico hay un crecimiento poblacional exorbitante para el tiempo. exorbitante. Sí. Y Toay. Y Y Toay Toay, también era un gran claro, centro ferroviario en su tal cual. momento porque era una vía fundamental. De hecho, Santa Rosa es
una vía secundaria, digamos, Claro. ¿no? Es un lugar de paso. Claro, pues se proyecta en General Hacha Tuay. Exactamente. Era es el lugar Es, que se proyectaba ese lugar, sí. como, en teoría, por lo administrativo, Ujú. después va a ser lo productivo y económico lo que lo va a cambiar de eje y podrá decirse que más allá de la cuestión administrativa, Pico hegemonizó finalmente el ferrocarril, incluso hasta que dejó Sí. de transitar, digamos, de Ujú. circular por las vías pampeanas. Pero hubo esa intención, ¿no?, de desarrollar a partir de la cuestión administrativa. Sí. Y se da otra cosa que es el negociado, siempre aparecen los negociados. Los ferrocarriles eran argentinos, eran nacionales. Algunos tenían capitales nacionales, otros Sí. no, pero sí, Pero estaban en manejo del Estado. el manejo del Estado. Después de 2 años después de la mal llamada conquista del desierto, los privatizan, los compran los ingleses. Ujú. Y acá esto de que se suele hablar, es qué casualidad, ¿no? Bueno, había que expandir y expandir para hacer un negocio. Los ingleses vieron la oportunidad Sí. de que ese crecimiento iba a generar muchas cosas, porque al conceder los ferrocarriles, también concedían los territorios aledaños. Exactamente. Y si Sí. uno presta atención, los pueblos pampeanos, cualquiera, pero los pampeanos están desarrollados en principio desde su base histórica en el centro al lado En del el centro ferrocarril. del ferrocarril. ¿Qué Y de veía? las tierras de quienes eran los dueños, digamos, Claro. ¿no? De esas tierras que concedían estos espacios. Claro. Como decís, ¿qué negociaban? Y bueno, negociaban esto, ¿no? Claro. Negociaban la concesión de tierras o ceder las tierras para la instalación de los ferrocarriles y lo de alrededor también, Claro, ¿no? claro. Lo hemos abordado acá, incluso cuando abordamos, por ejemplo, el nacimiento de clubes, ¿no? Tal cual, El sí, famoso sí. de un lado, del otro de la vía. Bueno, claro, ¿no? después terminó siendo la frontera, La digamos, frontera, claro, el la límite, frontera social. límites sociales de un lado y del otro. Pero decía esto, fueron los ingleses los que pensaron, cuando proyectan la primera Ujú. vez, que había que venir por la cuestión administrativa, por la capital. Después la realidad los va a llevar a invertir hacia En el otro lado. norte. Digamos, si se quiere, el error económico, que no fue ningún error porque después la capital quedó ahí, las tierras se revalorizaron igual, quedó Sí. siendo Santa Rosa, Exactamente. pero encararon, dice, si se quiere mal, lo corrigieron enseguida. Encararon para el 90, 1890, el 95 ya lo habían corregido. 95. Primer año del siglo XX, ya General Pico estaba teniendo una preponderancia enorme. Esa preponderancia que lo va a llevar a también ser epicentro, y con esta buena Sí. pausa, de la conflictividad social De que la conflictividad genera social. el movimiento económico tan grande, un capitalismo naciente. A eso nos vamos a referir a partir del segundo bloque. Bien, continuamos en los lugares de la memoria, nos íbamos a la pausa con esto, el desarrollo, cómo fue de las vías y cómo termina siendo epicentro en nuestro norte provincial. Después de haber desarrollado estas vías que arrancaron conectando, desde decíamos Santa Rosa, General Hacha, Tuay, Santa Rosa, General Hacha, después Pico empieza a extenderse prontamente a Telen, a Caleufu, Babe Realico, bueno. Castex. Sí. Que eso lo hacen rapidísimo. En 5 o Sí. 6 años las redes se extienden muchísimo. Muy rápidamente y hay algo ahí que vos decías, bueno, Pico empieza a tener, de hecho, hay una, lo mencionamos en un momento, los epítetos que a veces se le decía a Pico, ¿no? General Milonga, claro, en alguna vez, pero también se decía la Chicago pampeana, claro, ¿no? Sí, sí. Aludiendo a la ciudad norteamericana, que en ese momento tenía un puje industrial fundamental. Y justamente, ¿por qué? Porque en Pico había no solamente dos grandes ramales, sino que eran un nudo, en ese sentido, un lugar de carga, un nudo de estos ramales principales, y había talleres también ferroviarios, ¿no? Había talleres de esto, ¿no? De las reparaciones de la locomotora, ¿no? Entonces, que eran referencias no solo pampeanas, claro, sino de todos los que transitaban por esas vías y se reparaban. Sí. Hay números exorbitantes de máquinas que han reparado. Sí, y además ligados incluso, allí se arreglaba lo que venía tanto de las zonas de, por ejemplo, de Santa Fe en algunos casos, pero sobre todo de Córdoba, San Luis y demás, y de lo que sería el oeste de la provincia de Buenos Aires, con que había una gran ligazón. Y ahí se constituye, y entrando, digamos, en tema, un sector obrero fundamental. Claro. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros ámbitos laborales, como por ejemplo el rural, sea tanto trabajadores golondrinas o hacheros y demás, en el caso de los trabajadores ferroviarios,
no había tanta movilidad espacial Claro. en ese sentido, más allá de los maquinistas, porque iban de un pueblo a otro y demás, los que trabajaban en los talleres o los que estaban en las casas de lo que llaman cambistas, ¿no? Los que cambiaban las vías y demás, permanecían en un mismo lugar, ¿no? En este caso en General Pico o en Ralicó. O en algún González, lado. digo, para quienes, hoy sigue siendo la más frontera, los divide una calle, una ruta, una Claro. avenida, una ruta, o González Moreno, O porque González Moreno, los talleres claro. estaban enfrente de Pico, digamos, Enfrente, ahí nomás, claro, sí, sí, ahí algunos. nomás. Y entonces se genera todo un ámbito en donde la presencia del movimiento obrero es ahí nomás inmediata. ¿Sí? Empieza a aparecer la prensa, ya estaba constituido en los principales gremios, ¿sí? O el Claro. principal gremio de los ferroviarios en ese momento, que es la fraternidad. Y por lo tanto, hay digamos, una sociabilidad, como se le dice, muy temprana, alimentada además por otro elemento que tiene que ver con que Pico tiene una gran vida social. Claro. ¿Sí? Lo hemos referido cuando hacíamos referencia a esto de General Milonga, ¿no? Había muchos bares, muchos centros había también. formaciones teatrales, musicales. Había que formaciones teatrales. venían a Pico a quedarse. Venían a quedarse a y venían Pico, en tren. ¿no? Claro, venían en Claro. tren y se quedaban ahí. Y esos lugares eran los espacios para charlar, para comentar y para discutir. Claro. Y ahí empieza un movimiento obrero, en el caso de los ferroviarios, que para principios del siglo XX ya tenía forma de organización, ¿no? Dentro de lo gremial, de delegados que viajaban incluso a Buenos Aires, que escribían incluso en la propia prensa. Sí, en un contexto nacional donde el anarquismo era muy fuerte, esa organización, o sea, era una organización obrera con conciencia de clase, con conciencia de clase. El marxismo, Sí. bueno, y con una regambre anarquista en principio, bueno, se va a vincular incluso con las primeras decisiones nacionales de expulsar a los extranjeros que estaban organizados, Sí. especialmente si eran anarquistas y ni hablar si eran sindicalistas. Porque ahí recordemos que están vigentes las leyes de residencia, por ejemplo, ¿sí? Que permitía al Estado expulsar a extranjeros vinculados al desorden social. Sí, claro. Y se da en ese contexto, además, los obreros tenían un gran pliego de reivindicaciones, sobre todo el caso de los ferroviarios, ¿no? Que tenía que ver con la cantidad de horas de trabajo, que tenía que ver con los reglamentos internos, con el pago en función del trabajo que uno hacía. Por ahí no era lo mismo un maquinista que un trabajador del taller, etc. Sí, hay que pensar que todo eso que hoy vemos, hoy que está en discusión otra vez, discusión, sí. Esto de la reforma laboral, Claro, la más llamada reforma laboral, que en realidad va a terminar si se hace con quita de derechos. En aquel tiempo habían convenios por sectores, digamos. Por los sectores ferrocarriles tenían el suyo claro. y más o menos. Y no incluso dividían por rama, claro, entonces cobraban más o menos lo mismo. Incluso eran negociaciones con las propias empresas, Claro, ¿no? sí, Incluso sí. si eras trabajador de ferrocarril de la línea tal, por ejemplo, Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico o Ferrocarril Oeste, tal vez había diferencia. Claro. Entonces, en 1912 se da una primera huelga, que es sobre todo una huelga de maquinistas, ¿sí? Que golpean muy duro el ámbito pampeano porque justamente cortan todo tipo de transporte de carga, que es lo fundamental para esta época en el territorio nacional, y logran un primer, digamos, una primer acercamiento a regularizar parte de su trabajo, poniendo además al Estado como intermediador, que era lo que también faltaba, y el reconocimiento a la propia organización sindical como el otro intermediario para la representación de los trabajadores y demás. Esa primera huelga, que no es una huelga extensiva y demás, en el territorio nacional se da sobre todo en los dos grandes epicentros que mencionamos, ¿no? En General Pico y en Ralicó, sobre todo, en donde por lo menos se plasma de que ya había una organización, porque comunicarse entre obreros para decir, che, paramos todo, es algo que se necesita organización detrás, no es que se le ocurre a alguien así porque sí. Y aparece la faz represiva, en donde algunos de esos maquinistas que paran en ese momento, se le aplica sobre todo las expulsiones de las empresas, digamos, ¿no? Que cesanteados, como le diríamos hoy, o echados, etc. Y a partir de ahí, de ese momento, hay un crecimiento en la organización, ligada a veces al anarquismo,
pero sobre todo ligado a una discusión que es que no muchos obreros estaban conformes con esta diferenciación de, che, los especializados tenemos que cobrar Claro. más y el resto no nos importa. Y ahí sí entra, sobre todo, más tendencias en relación a lo que se conoce como un sindicalismo revolucionario Claro, hay que decir, o los anarquistas esto y mucho en la comunistas. historia ha sido como no borrada, pero olvidada, porque uno habla de la Sí. CGT y piensa en el peronismo, pero entre el anarquismo y la CGT, los movimientos obreros eran conducidos por comunistas. Por comunistas, sí. Que eso es lo que va a marcar incluso gran parte de las luchas de Gran General parte de la Pico, lucha que de viene la después. militancia que ¿sí? viene después. Digo, o sea, ahí estaban como conviviendo dos, de todas maneras, eran revolucionarios, sean anarquistas, sean comunistas, Sí, sí. eran dos visiones clasistas. Dos visiones clasistas del sindicalismo y del entender del obrero también, ¿no? Incluso ahí hay una cuestión que es que queda como una huelga de la del 12, Claro. ¿no? 1912 como un poco aislada porque no logra tener incluso solidaridad con otros sectores que también trabajaban dentro del ferrocarril, etcétera, ¿no? Y aparecen críticas que, bueno, después van a redituar en otras organizaciones con una tendencia y una visión así, ¿no? De más corte clasista y de huelga mucho más cruda en términos de la acción. Vamos al tercer bloque, hablamos de la otra gran huelga, que hay más, pero hemos elegido dos, porque también hay una del gobierno de Frondizi, 1917. ¿no? Vamos a situarnos allí. Bien, continuamos en los lugares de la memoria abordando dos de las muy grandes, muy importantes huelgas en la historia ferroviaria de la provincia de La Pampa y también algunas también vinculadas al país, no porque es un movimiento nacional. Sí, un dato que me olvidé decirlo hoy cuando los ingleses deciden cambiar el trayecto. En 1901 Pico pasó a tener de nada a 1.200 habitantes y radicó de nada a 100 viviendas pobladas. Eso hace girar el centro económico que va a derivar también en el centro social y en la organización obrera que después de la de 1912 va a seguir luchando porque no consiguen todo, porque la discusión esta de las ramas no era coincidente, después a empezar a avanzar en qué es lo que van a reclamar y reconocer a cada uno por su tarea. Exactamente. Que va a terminar en otro conflicto. En otro conflicto. Ahí hay que mencionar algo que es el contexto, ¿no? Muy rápidamente. Primera Guerra Mundial, ¿sí? Había caído drásticamente los precios, sobre todo de los granos, que era la exportación fundamental. La Revolución Rusa, fundamental también para encender, ¿no? Una conciencia o las movilizaciones propias de los obreros tiene una ligación muy profunda con una revolución que se da en Rusia, pero que tiene un impacto mundial. Y un contexto de un gobierno nacional, que es el gobierno de Irigoyen, que oscilaba en negociaciones con algunos gremios, pero que básicamente mantuvo la faz represiva del movimiento obrero que ya venían de los gobiernos conservadores. El gobierno democrático reconocido como el primer gobierno democrático. Porque se vota realmente con las mismas condiciones de hoy, más allá que votaban los varones nomás. No se había despegado del sistema anterior que las protestas eran reprimidas ferozmente. Y sobre todo en los territorios nacionales, porque recordemos que no hay gobernadores electos acá, entonces la intervención era constante. Allí, digamos, en ese contexto digamos, económico muy adverso, en el sentido adverso sobre todo para quienes eran exportadores de granos, ¿no? Que estaban todo el tiempo peleando para que se dieran las condiciones. Las empresas aprovechan y empiezan a recortar salarios, a aumentar las horas, incluso a violar o a no hacer caso omiso a las reglamentaciones y a los acuerdos que ya se habían logrado. Y en septiembre de 1917, la Fraternidad y la Federación Obrera Ferroviaria, que era la otra organización, ahí sí con tendencias socialistas, comunistas fuertemente, y anarquistas, entre ambas deciden una huelga nacional general de todos los sectores. Y acá, en el territorio nacional, se cumple, ¿sí? Se da de forma unánime, no al mismo tiempo,
pero sí se va dando, sobre todo en General Pico, en Ralicó, se da en Toay, y después empieza a contagiar a otros lugares, Santa Rosa, lugares que en ese momento eran importantes, recordamos Ucal, ¿sí? Y empieza a parar todo, no solamente digamos, los maquinistas como habían sido entonces, sino todos los sectores, y se van plegando también trabajadores de otros espacios, por ejemplo, hacheros, Claro. ¿sí? Bolseros, que eran trabajadores más estacionales, el conflicto se va extendiendo, no llega a ser una huelga general, pero se va extendiendo. Es una huelga general ferroviaria. Sí, bueno, pues al contagiar a otros termina paralizando paraliza toda la economía en el sentido de que no se puede transportar el grano. Incluso las empresas buscan, por ejemplo, contratar lo que se llaman los rompehuelgas, es decir, trabajadores que vinieran y no les importaba si tuvieran capacitación o no. Esos trabajadores son bloqueados en su momento. La huelga tiene una escalada muy feroz en un momento, al punto de que se queman vagones, se queman máquinas, y llega una orden directa, ¿sí? De intervenir y reprimir la huelga. En ese momento, el entonces gobernador de la provincia, del territorio, perdón, y la policía territoriana van a viajar hacia Pico, que era un foco fundamental, y se encuentran con elementos descriptivos que son admirables, ¿no? Que es que la huelga no es solo la huelga de los obreros, sino que aparece el protagonismo de las mujeres y de las familias de esos obreros, ¿no? Aparecen mujeres y niños acostados sobre las vías para impedir que justamente se llegue hacia los talleres y los galpones donde se estaban realizando las manifestaciones, e incluso los propios trabajadores levantan las vías del ferrocarril para que no puedan transitar, para que no puedan avanzar. Aparece sobre todo la otra faceta represiva, que es, además de la del Estado, la de las empresas, que es el despido, ¿sí? La suspensión y la expulsión de las tareas de trabajo de muchos de los huelguistas señalados, muchos de ellos ya marcados como activistas, porque eran eran delegados del sindicato, ¿sí? O pertenecían identificados con alguna ideología política, etc. Y la huelga se extiende por casi 2 meses, entre septiembre y octubre de 1917. Algo que era inimaginable hacía años atrás, donde las huelgas eran por semanas, por algunos días, tenían algunos fogonazos y nada más. Y reiterar esto que es fundamental, ¿por qué? Porque es una de las primeras grandes huelgas que tiene Irigoyen. Después van a venir la famosa Semana Trágica, Patagonia Rebelde, etc. Pero sobre todo es ahí. La huelga termina, se levanta, se obtienen algunas de las reivindicaciones, sobre todo la de las reincorporaciones del salario perdido y demás, no de los que habían sido echados, eso por lo general no se retoma, pero queda sobre todo una gran marca en el territorio, porque después primero porque se plegaron varios sectores y además porque efectivamente fue un gran golpe a los terratenientes y los dueños del ferrocarril. Bien, queremos aproximarlo un poco a esta historia de estas dos huelgas que, como él decía, que se puede abordar ampliamente en el libro y sobre todo dejar este registro de que los trabajadores también hicieron parte de esta historia de la provincia de La Pampa. Mauro, gracias a todos ustedes por estar ahí. Nos reencontramos en una semana.